El Comercio, Televicentro, Radio Quito, Radio Platinum FM y con la retransmisión de RTS presenta Diálogo Presidencial 2017, el gran encuentro. Saludos amigos en todo el país. El gran día ha llegado. Encuentro cívico-político convocado por Diario El Comercio, una casa editorial avalada por 110 años de experiencia y credibilidad. El diálogo es transmitido por Televicentro y las radios Quito y Platinum FM. Además se han sumado canales provinciales, emisoras de radio y portales digitales de todo el Ecuador y el exterior. La convocatoria ha tenido la generosa respuesta de todos los candidatos presidenciales para abordar los grandes temas que la gente quiere escuchar. El Comercio se esforzó en llevar adelante este diálogo para que quienes buscan dirigir al país más allá de lo que señalan en sus programas de gobierno, en las tarimas o en las entrevistas, expliquen sus ideas sobre tres ejes cruciales, como son la política institucional, el desarrollo social y la economía. Desde luego no son los únicos temas. Y también para que le digan a la ciudadanía cómo piensan llevar a cabo sus propuestas. Que esta ciudadanía ejerza un voto informado. Para construir esta agenda del diálogo presidencial 2017, el Comercio se ha guiado por las encuestas sobre los principales problemas de los ecuatorianos, así como en los programas que proponen los candidatos. Se han integrado las inquietudes enviadas por colectivos ciudadanos que en rasgos generales coinciden o amplían las agendas que se han venido discutiendo en estos años y que cobran mayor interés en este momento de transición política. De manera que este espacio para las propuestas, sí, es un espacio para las propuestas, no para las agresiones. Y para que haya un trato de igualdad de condiciones, se exigirá respeto al tiempo acordado en las intervenciones. El micrófono se cerrará cuando se cumple ese tiempo y también habrá un llamado al orden en caso de que se falte las normas elementales de un diálogo de altura entre aspirantes a la presidencia. Estas reglas fueron propuestas y aceptadas por todas las candidaturas. Estos acuerdos incluyen los sorteos que determinaron el orden en que están ubicados aquí en nuestro set los postulantes a la presidencia en esta noche y también el orden de cada una de sus participaciones en los tres segmentos de política institucional, desarrollo social y economía. En primer lugar, vamos a presentar una hoja de vida de los candidatos. A continuación, cada candidato dispondrá de 1 minuto para exponer al país por qué quiere ser presidente. Enseguida, cada candidato tendrá 3 minutos divididos en 2 rondas para referirse a la política institucional. Igual metodología se seguirá para que los candidatos hagan sus propuestas para los temas de desarrollo social y economía. En la parte final se cerrará el diálogo con la participación de los 8 candidatos. Vamos entonces al segmento ¿Por qué quiere ser presidente? En los próximos segundos, cada uno de los candidatos nos expondrá su propuesta. Vamos a empezar con Iván Espinel, pero primero proponemos una breve hoja de vida. Iván Espinel nació hace 33 años en Chone. Es el candidato a la presidencia más joven y lo hace en representación del movimiento Fuerza Compromiso Social. Se graduó de médico en la Universidad de Guayaquil y tiene un magíster en Servicios de Salud de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. En el 2011 se hizo cargo del Hospital del IES en Durán y luego fue director del IES en Guayas. Antes, en el 2009, fue presidente de la Asociación de Médicos Rurales del Ecuador. Un año más tarde, presidió el Frente Integral de Profesionales por la Salud. Está casado con María Verónica Alchundia y tiene 2 hijos. ¿Por qué quiere ser presidente el doctor Iván Espinel? Tiene 1 minuto, corre su tiempo. Muy buenas noches, un gran saludo a todos, un gran saludo a nuestra provincia Manabí, a nuestros hermanos en Esmeraldas. Más bien, en decir por qué quiero ser presidente, sería por qué he decidido aceptar este reto. Es que la política tradicional y el oficialismo nos tienen de esta manera, divididos, parcializados. Los ecuatorianos queremos unificación y es por eso que los ciudadanos nos hemos levantado para no ver la política de la vereda de al frente, no ver esa política tradicional que entra en tu casa, te vende cualquier oferta y después te da la espalda. Queremos un Ecuador donde los sueños no se queden en la almohada, sino que sean el motor principal para hacer de lo imposible posible. Queremos un gobierno que hable menos y haga mucho más. Queremos la verdadera unificación del Ecuador, ese Ecuador libérrimo
que 10 lucha segundos. por los sueños importantes, el Ecuador del compromiso social. Muchas gracias al doctor Iván Espinel. De inmediato vamos con el candidato Guillermo Lasso de la Alianza Creo Suma. Tiene un minuto, corre su tiempo. Muy buenas noches a todos los ecuatorianos. Nací en el seno de una familia de clase media pobre. Debí trabajar desde los 15 años de edad para pagar la pensión del colegio donde yo estudiaba. Durante 46 años he trabajado y he emprendido creando más de 100.000 empleos para muchos ecuatorianos. Me cansé de los políticos y dije, es hora de llenar la silla vacía. Por eso yo quiero ser presidente del Ecuador, para crear 1 millón de empleos durante 4 años de gobierno. De esa manera generar oportunidades para muchos ecuatorianos, hombres, mujeres, en la costa, en la sierra, en la Amazonía, que no tienen oportunidades, que quieren vivir con esperanza, que quieren vivir confiados en el futuro, en ambiente democrático, con libertad y prosperidad. Muchas gracias a Guillermo Lasso. De inmediato vamos a presentar su perfil. Tenemos una dificultad porque los candidatos no tienen plena visualización aquí en estudio del cronómetro, pero yo los voy a ayudar marcando los 10 segundos. El perfil de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso nació en 1955 en Guayaquil. Comenzó a trabajar como pasante a los 15 años en la Bolsa de Valores y estuvo al frente del Banco de Guayaquil hasta el 2012. También integró el directorio de la Corporación Andina de Fomento. Fue gobernador de Guayas entre 1998 y 1999 en el gobierno de Yamil Maguad, quien luego lo nombró superministro de Economía. Además estuvo en el servicio público como director de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil y fue embajador itinerante de Lucio Gutiérrez. Está casado con María de Lourdes Alcíbar y tiene 5 hijos. Y es tiempo de revisar el perfil del general Paco Moncayo. Hace 76 años, en 1995, fue comandante del Ejército de Operaciones en la Guerra del Cenepa y se constituyó en la única victoria militar del país. Es doctor en Ciencias Internacionales, fue legislador por la Izquierda Democrática en el Congreso Nacional. Este fue un escalón para ganar la alcaldía de Quito en el 2000 y ser reelecto en el 2004. En el 2016 aceptó la propuesta del Acuerdo Nacional por el Cambio para terciar por la presidencia de la República. Está casado con Marta Miño, tiene 4 hijos y 6 nietos. El general Paco Moncayo del Acuerdo Nacional por el Cambio. ¿Por qué quiere ser presidente? Tiene un minuto, corre su tiempo. Ecuatorianos, quiero ser su presidente porque creo que en la actual coyuntura soy la alternativa que el Ecuador necesita. Soy un hombre probado, le he servido al país a lo largo de mi vida y siempre con las manos limpias, honestamente. Cuando Quito estuvo en crisis, llegué a la alcaldía y pude concitar el apoyo de todos los quiteños para sacar a la ciudad de esta situación. Cuando la patria estaba amenazada, pude galvanizar el espíritu de los soldados para ir a una guerra victoriosa. Aseguro un cambio en paz, un cambio ordenado, un cambio sin sobresaltos. Les ofrezco 10 segundos. un liderazgo firme, sereno, democrático, que es lo que el Ecuador necesita. Muchas gracias. De inmediato vamos a pasar revista a la hoja de vida de Lenín Moreno. Lenín Moreno nació en Nuevo Rocafuerte, provincia de Orellana, hace 64 años. Tiene una licenciatura en Administración por la Universidad Central. Participó en la creación de la Cámara de Turismo de Ecuador, fue vicepresidente de la República e impulsó la misión Manuel Espejo y terminó su periodo con mayor nivel de aceptación de su gestión. Por esto, fue promovido como candidato al Premio Nobel de la Paz y designado secretario general adjunto de las Naciones Unidas para la Discapacidad y Accesibilidad. Está casado con Rocío González y es padre de 3 hijas. Lenín Moreno es candidato de Alianza País. Tiene un minuto para decirle al país por qué quiere ser presidente. Corre su tiempo. Buenas noches, ecuatorianos. Porque pienso que el poder es un ejercicio de humildad, de servicio, no de vanidad. Porque tengo amplia experiencia en el servicio público, en la actividad empresarial y en el servicio internacional. Porque en la actividad empresarial fundé la Cámara de Turismo de Pichincha y la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador, de la cual fui su primer secretario ejecutivo. Porque cuando fui vicepresidente uní al Ecuador en una misión que hoy es referente a nivel internacional.
porque en el servicio internacional fui enviado especial de Naciones Unidas y ahí recibí 8 reconocimientos por parte de entidades internacionales y además un cálido agradecimiento por parte del secretario general de Naciones Unidas. 10 segundos. Por eso quiero ser presidente, porque tengo amplia experiencia, porque soy una persona de diálogo y sobre todo porque amo entrañablemente a mi país. Muchas gracias a Lenin Moreno y es hora de conocer la hoja de vida del doctor Washington Pesantes. Washington Pesantes nació en Alausí, es doctor en jurisprudencia. Al obtener una beca en 1989, fue a Bélgica para estudiar en la Universidad de Lovaina, donde obtuvo el masterado en criminología. Tras retornar al país, ejerció su profesión. En 1997 fue conjuez de la Corte Superior de Justicia. En 1999, fiscal de Pichincha. De 1992 a 1999 fue docente de criminalística de la Policía Nacional y en noviembre del 2007 fue electo fiscal general del Estado, cargo que ocupó hasta el 2011. En el 2014 fundó Unión Ecuatoriana, está casado con Alice Borja y tiene 3 hijos. El doctor Washington Pesantes es candidato de Unión Ecuatoriana. Tiene un minuto para decirle al país por qué quiere ser presidente. Buenas noches, ecuatorianos. En momentos de la más profunda crisis económica, moral y social del país, es necesario el aporte, el contingente de todos los ecuatorianos. Yo nací en una parroquia de la provincia de Chimborazo, orgullosamente. He trabajado por el país desde la educación y desde la justicia por más de 30 años. Conozco la realidad del campo y la ciudad y ofrezco soluciones concretas. Ecuatorianos, es hora ya de que cambiemos positivamente. Sueño con un Ecuador distinto, tolerante, democrático, en paz, no más mendicidad, trabajo para todos, un país libre de corrupción, atención a nuestros mayores adultos, queremos un país unificado. Por eso una propuesta distinta, porque los ecuatorianos nos hemos cansado de los políticos de hoy y de siempre. Aquí hay una alternativa nueva y distinta, Unión Ecuatoriana, ni los de hoy ni los de antes, Unión Ecuatoriana. Muchas gracias. Es hora de mirar el perfil del doctor Patricio Zuquilanda. Patricio Zuquilanda nació en Guayaquil en 1947. Estudió Ciencias Políticas y Jurisprudencia en la Universidad Central. Tiene 37 años de carrera diplomática y ha cumplido misiones en países como Estados Unidos, Egipto, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Costa Rica y Colombia. En su gestión pública se desempeñó como canciller en el gobierno de Lucio Gutiérrez. En el 2016, el Partido Sociedad Patriótica lo nombró como vicepresidente de esta organización y ese mismo año lo postuló como candidato a la presidencia. El político está casado con Priscila Flores Esteves. El doctor Patricio Zuquilanda le va a decir al país por qué quiere ser presidente. Él es candidato de Sociedad Patriótica, tiene un minuto y corre su tiempo. Bueno, lo voy a decir despacio y subrayado. Yo no soy politiquero. Participo en esto por convicción mía y de mi partido. Cuando caminamos por el Ecuador, nosotros vemos que hay una enorme desconfianza en todo lo que significa política, porque los sueños no se han cumplido. Hay desesperanza porque las soluciones nunca llegaron, porque les engañaron a toda la gente. ¿Por qué les engañaron? Eso es lo que debemos tratar nosotros esta noche para buscar la solución a los problemas de todos los ecuatorianos. Gracias. Muchas gracias al doctor Patricio Zuquilanda y de inmediato vamos a escuchar el perfil de Abdalá Bucaram Puley. Abdalá Bucaram Puley tiene 34 años y busca la presidencia en representación de Fuerza Ecuador. Es abogado con una maestría en gestión política en la Universidad George Washington. Por la situación política de su padre dejó los estudios en el Colegio Cristóbal Colón en Guayaquil para desplazarse a Panamá. De vuelta al país en 1998, comenzó una carrera en el fútbol profesional que no duró más de 8 años. En representación del Partido Roldosista Ecuatoriano, fue asambleísta por 2 periodos. Está casado con Gabriela Pazmiño, con quien tiene 4 hijos. Abdalá Bucaram, candidato a la presidencia de Fuerza Ecuador, tiene un minuto para decirle al país por qué quiere ser presidente. Corre su tiempo. Voy a ser presidente porque soy el único candidato que representa a los pobres y que conoce su historia. Porque los ecuatorianos estamos cansados de tanto odio, persecución, intolerancia y queremos una propuesta diferente.
voy a ser presidente porque me duele el dolor de cada madre que nos dice: Dalo, mi hijo murió por la tabla de drogas de Alianza País. Dalo, no te olvides de los pobres. Por eso tengo un llamado de mi tierra y yo digo presente y lo digo con fe. Vamos hacia la nueva fuerza del cambio, rayando todo 10 y dejando a un lado el odio de la oligarquía y de este gobierno que es el gobierno más corrupto de la historia. El Ecuador necesita un nuevo futuro en paz, para la familia y en libertad. ¡Fuerza Ecuador! Muchas gracias al abogado Abdalá Bucaram y de inmediato vamos a conocer el perfil de la abogada Cynthia Viteri. Cynthia Viteri nació en Guayaquil hace 51 años. Es doctora en jurisprudencia y tiene estudios en marketing político y estrategias para campañas políticas. Se vinculó con el Partido Social Cristiano desde su participación en el municipio de Guayaquil, en la administración de León Febres Cordero. Fue asambleísta en 1997. Al año siguiente, integró el Congreso como diputada y fue reelecta en el 2002. En abril del 2005, posesionó al presidente Alfredo Palacio. También estuvo en el reciente periodo legislativo. Antes de aceptar esta segunda candidatura a la presidencia, está casada con Joaquín Villamar y tiene 5 hijos. Cynthia Viteri es candidata del Partido Social Cristiano. Tiene un tiempo para decirle al país por qué quiere ser presidente. Un tiempo de 1 minuto. Corre su tiempo. Buenas noches a todos. Porque las mujeres en el Ecuador hemos aprendido a desenvolvernos en medio de la escasez, a administrar la escasez y también a arreglar desastres, porque le devolveré el empleo a cada familia que dejaron en la calle y porque sería incapaz de tener 2 aviones mientras nuestros niños en el campo van filo a filo en la carretera porque las escuelas se las trasladaron a otro lado. Tampoco podría ser capaz de tener 100 asesores cuando hay una sola maestra para 3 grados. Esa es la realidad del Ecuador. Y que me escuchen bien, todos los que le robaron al Ecuador. Yo en mayo voy a presentar una ley de recuperación de activos. No podrán disfrutar de lo que se robaron. Los traeré de donde estén y les devolveré a los ecuatorianos lo que les pertenece a los ecuatorianos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la abogada Cynthia Viteri. Es hora de entrar en el segmento de institucionalidad y política. La mayoría de candidatos se ha pronunciado en estos meses sobre el modelo político institucional que el gobierno instaló y a partir de una asamblea y varias consultas. El país quiere saber si el próximo gobierno planteará reformas constitucionales, una asamblea constituyente o cambios legislativos puntuales, pero de fondo, y hasta una consulta popular para modificar el esquema de concentración de poderes y sus efectos sobre los derechos individuales y colectivos. También ha sido mencionada la falta de rendición de cuentas y de fiscalización política. En estos puntos coinciden muchas de las preguntas de los colectivos, ciudadanos también nos han enviado a este diálogo. Y también hay que decir, por último, que es importante saber la postura de los candidatos sobre la ley de comunicación y la libre expresión. En este segmento, los candidatos tendrán 1 minuto 30 segundos para exponer su punto de vista y también habrá de tener 2 rondas. Hemos sorteado para cada uno de los segmentos el orden de participación de los candidatos. Y va a empezar en este caso Iván Espinel, candidato de Fuerza Compromiso Social a la presidencia de la República. Tiene 1 minuto 30 segundos, corre su tiempo. Los poderes del Estado, que son 5, deben ser totalmente independientes, dado por la Constitución de la República del Ecuador. Sin embargo, ya informes internacionales como la Fundación para el Debido Proceso de Estados Unidos muestra injerencia del Ejecutivo en la función judicial. De un solo plumazo se eliminó la deuda de más de 2.500 millones de la Seguridad Social por parte del Estado. Sin embargo, el artículo 370 de la Constitución de la República dice que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es totalmente independiente. Dentro de la percepción de corrupción internacional, Ecuador ocupa el puesto 120. Pero cosas inauditas, como siendo la Fiscalía totalmente independiente, deja escapar y no actúa con celeridad a Carlos Pareja Yanuseli. Esto no puede pasar en el país. Caiga quien caiga, hemos sido radical y reitero, le cortaremos las manos, pero en el Ecuador no más impunidad de estas cosas. Muchas gracias al doctor Iván Espinel, candidato de Fuerza Compromiso Social. Es el turno para hablar de política institucional del candidato de la Alianza Suma Creo, Guillermo Lasso. Tiene 1 minuto 30 segundos y corre su tiempo.
Necesitamos recuperar la democracia, dejar atrás esta historia de un dueño del país que nos dice que es el jefe de todas las instituciones del Estado. Independencia de poderes, fortalecimiento de la función judicial, la necesaria reforma constitucional para desaparecer aquel Consejo de Participación Ciudadana que ha sido la piedra angular que ha dado vida a este hiperpresidencialismo del cual se quiere abusar para crear una dictadura de un partido político. Pediremos la ayuda a la ONU para llevar a cabo una reforma técnica de la justicia, para que funcionen los organismos y además llamaremos a una consulta popular para que ustedes, los ecuatorianos, decidan enviar a su casa a aquellos funcionarios de Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, Superintendencia que han estado ciegos, sordos y mudos durante los 10 años del gobierno de Alianza País. Muchas gracias al señor Guillermo Lasso, candidato de la Alianza Suma Creo. Y es tiempo de escuchar a la abogada Cynthia Viteri del Partido Social Cristiano. Tiene asimismo 1 minuto 30, corre su tiempo. Iremos de la sumisión a la libertad, a través de una consulta popular que devuelva la separación legítima de los poderes y que además libere a los organismos de control del presidente de la República y que la justicia se aplique de manera independiente, que el Consejo Nacional de la Judicatura deje de ser la última instancia y que a través de error inexcusable quiera dictar sentencias, o que castigue a los abogados en libre ejercicio profesional si no hacen lo que les manda. Esto se logra con consulta popular directa en la cual me ahorro dinero, me ahorro tiempo y encuentro además un resultado absolutamente fidedigno. Aquí nunca más una justicia que mete preso a una persona por aplaudir, mientras la Asamblea libera a un violador a través de indultos. Nunca más un diario le resuelven el caso en contra o a favor del gobierno en un año, mientras que se demoran 7 años con el comecheques. Nunca más la persecución a los del 30S, ni tampoco la persecución a los militares por haber combatido la corrupción o el crimen organizado en este país. Una justicia independiente para gente que pueda acudir ante un juez sin preguntar antes de quién es amigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la abogada Cynthia Viteri. Vamos a escuchar de inmediato al candidato a la presidencia de la República, Abdalá Bucaram, de Fuerza Ecuador. Tiene asimismo 1 minuto 30. Corre su tiempo. La solución de todo problema tiene que primero identificarlo. El gran problema institucional que vive el país es que tenemos un dueño del país, un hombre vanidoso y ególatra que se siente por encima del bien y el mal y no tiene una cultura democrática. Eso nos ha llevado a vivir en el gobierno más corrupto de la historia. Los pobres hoy ya entendieron que la corrupción les afecta, que cada centavo que se ha robado este gobierno de nuestro petróleo, de Petroecuador, del caso Capaya y de todos los casos que hoy estamos conociendo, representan menos familias con bonos solidarios, representan menos jóvenes ingresando en las universidades, representa una pésima atención en el seguro social en el que las familias tienen que esperar 3 meses, 6 meses y hasta 1 año por una cita. Esa historia la tenemos que cambiar. Por ello, proponemos una consulta popular para que sea el pueblo quien decida sobre el cambio, para que seas tú quien le dé mejor seguridad a tus hijos, le des poderes independientes y una justicia transparente, una justicia ágil que acabe con este modelo inequitativo que nos ha gobernado en esta década. 10 segundos. Creemos que es posible, tenemos fe en el Ecuador, somos un país próspero y vamos realmente a independizar los poderes del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Abdalá Bucaram. Tendrá una nueva ronda enseguida y de inmediato vamos a escuchar la palabra de Patricio Zuquilanda, el ex candidato a la presidencia de la República por Sociedad Patriótica. Tiene 1 minuto 30, corre su tiempo. ¿Qué es lo que le molesta a la gente? La descoordinación entre cientos de entidades públicas que produce definitivamente un grave problema con la tramitología y además con la incapacidad de la burocracia para traer dinero
que es lo que necesita la gente, el sector productivo. Por lo tanto, tenemos inmediatamente que celebrar acuerdos comerciales con todas las potencias del mundo para traer el dinero inmediatamente. Después voy a eliminar todas las partidas presupuestarias para comprar aviones, barcos de guerra, cañones, bombas. Hemos terminado el conflicto con el Perú. Ya no necesitamos ecuatorianos gastar en ese rubro. Por lo tanto, los militares tienen que regresar a ayudarnos en el desarrollo nacional, en la seguridad interna y externa. Además, hay que acordarse que 700.000 familias del Ecuador están sin vivienda. Y este señor Patiño, este pseudo revolucionario que anda por ahí, se atrevió con la plata de nosotros a construir cientos de viviendas y departamentos que se los regaló a sus amigos cubanos. Esto también tengo que dejar claro. Ecuador, lo primero para los ecuatorianos, lo segundo para los ecuatorianos y lo tercero para los ecuatorianos. Y finalmente, yo voy a construir Manabí y Esmeraldas con la ayuda de un consejo de reconstrucción. Muchas gracias. Muchas gracias. Terminó su tiempo. Gracias al doctor Patricio Zuquilanda, candidato a la presidencia de Sociedad Patriótica. Y es tiempo de escuchar la propuesta del general Paco Moncayo del Acuerdo Nacional por el Cambio. 1 minuto 30, corre su tiempo, general. Ecuatorianos, un modelo autoritario, vertical, centralista, no funciona en ninguna parte del mundo. Y en el Ecuador no ha funcionado. Ese tipo de gobierno en el cual una persona controla la presidencia, la asamblea, los jueces, la Corte Constitucional, fiscales, contralores, es proclive a la corrupción y al despilfarro. Y los resultados que estamos observando ahora son precisamente eso. Una corrupción rampante, un despilfarro enorme de los recursos que deberían servir para el desarrollo del pueblo ecuatoriano. Nosotros planteamos una asamblea que legisle y fiscalice, jueces que dicten sentencias sin presiones, jueces electorales y consejo electoral que aseguren transparencia en las elecciones. Necesitamos reganar la democracia. La democracia es la solución para nuestros problemas. Peor todavía, si el régimen autoritario va acompañado de un sistema enorme de propaganda. Controla 12 medios nacionales de propaganda. Por eso nosotros planteamos independencia total, libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de comunicación, acabar. Muchas gracias. Gracias al general Paco Moncayo. Ha concluido su tiempo. Tendrán posibilidades de completar cualquiera de sus ideas en una siguiente ronda. Pero ahora vamos a escuchar el punto de vista sobre esta materia de Lenín Moreno, el candidato de Alianza País. 1 minuto 30, corre su tiempo. Hace 10 años encontramos un país devastado. Las instituciones servían a las élites y no a todos los ecuatorianos. Se repartían el poder, la justicia, aduanas, el SRI, las telefónicas, las empresas eléctricas. El hombre del maletín pululaba por todos los congresos del Ecuador. Nosotros llegamos a poner orden en este país. Por ejemplo, a mí se me encargó modernizar correos y registro civil, y lo hice, y hoy son entidades excelentes. Por supuesto que siempre se puede hacer más y mejor, pero las instituciones deben estar al servicio de todos, vuelvo a recalcar, no de bolsillos particulares. No vamos a despedir a ningún policía, ni maestro, ni médico, a pretexto de optimizar el Estado. Siempre se lo puede hacer más y mejor, es verdad, pero sin sacrificar al ser humano. Nos aseguraremos que las instituciones, que las funciones funcionen independientemente y con autonomía, pero sin las broncas del pasado, sino asegurando la gobernabilidad. Vuelvo a recalcar que las instituciones estén al servicio de la ciudadanía, no de las élites. Bien, muchas gracias a Lenín Moreno, es candidato de Alianza País a la presidencia de la República. Y es el turno de esta primera ronda para el doctor Washington Pesantes, candidato de Unión Ecuatoriana. 1 minuto 30, corre su tiempo. Gracias. La incipiente institucionalidad dejada por los partidos tradicionales hasta el 2007 fue devastada por el régimen
de la Revolución Ciudadana. No hay institución pública e inclusive privada que no haya sido tocada por este gobierno concentrador del poder. Pero yo he escuchado a los candidatos con mucha atención y me extraña que nadie de ustedes diga que el problema fundamental está acá, en la Constitución del 2008. La única forma de cambiar el país es a través de una asamblea constituyente. Los demás cambios son de maquillaje, son cambios superficiales. ¿O ustedes quieren gobernar con estos instrumentos constitucionales y legales? Yo no, definitivamente no. Esta Constitución hay que cambiar. Aquí depende de la función ejecutiva todos los poderes que están subordinados. Aquí están maniatados los organismos de control. Un Consejo Nacional Electoral en donde no existe la representación de ningún partido que no sea de Alianza País. Nosotros vamos a institucionalizar porque conocemos la justicia. La Corte Suprema de Justicia volverá a ser Corte Suprema de Justicia. Vamos a velar por la autonomía de instituciones como el Banco Central, del IES, de las universidades. Muchas gracias. Su tiempo concluyó. Muchas gracias, su tiempo concluyó. Ahora vamos a tener una segunda ronda. Cada uno de ustedes puede completar las ideas de la primera o hacer otras propuestas. Así es que no se preocupen, habrá tiempo suficiente para que perfeccionen su propuesta en los próximos minutos. Seguimos en el mismo orden anterior y le corre entonces, le toca el turno al candidato Iván Espinel de Fuerza Compromiso Social. 1 minuto 30, corre su tiempo. Los que están sentados aquí, que representan la política tradicional y el oficialismo, se rasgan las vestiduras diciendo que la fiscalización es una virtud. Señores, eso es una obligatoriedad establecida en la Constitución de la República. Y es así como hablan tan campantemente que nadie como nosotros ha propuesto una ley bisturí para extirpar el cáncer de la corrupción, en donde en caso de corrupción como el peculado, que el actual Código Integral Penal establece una pena máxima de 13 años, nosotros la establecemos en 40 años. Incluso si fuera una lesión grave a la institucionalidad del Estado con carácter retroactivo. Nadie dice nada porque se ponen a temblar porque ya están embarrados de casos de corrupción de este gobierno y los anteriores. Sin embargo, hemos manifestado que el fiscal general de la Nación se elija por voto popular, cambiando el reglamento del Consejo de Participación Ciudadana, un gobierno electrónico que lea a la gente, a ustedes ciudadanos, que califiquen a los funcionarios de gobierno, que los puestos sean por concursos de mérito y oposición, para que en realidad nos dirijan los mejores ecuatorianos y ecuatorianas, y no la coyuntura del reparto, que están acostumbrados que van a ser ministros, que ya los nombran. Esa política tradicional al tacho de la basura, pero el gobierno Iván Espinel es el mérito y el compromiso con el Ecuador. Muchas gracias, doctor Espinel, candidato de Fuerza Compromiso Social. Es el turno de escuchar al señor Guillermo Lasso, el candidato de la Alianza Suma Creo. Tiene 1 minuto 30 segundos, corre su tiempo. Para fortalecer la democracia y la institucionalidad en el Ecuador, debemos, y lo vamos a hacer, derogar la ley de comunicación. Necesitamos medios independientes y libres como el mejor aliado de un gobierno honesto. Necesitamos prensa investigativa que pueda acceder libremente a las fuentes de información pública y no sea, como hoy sucede, tapados muchos presuntos actos de corrupción y amedrentada la prensa libre e independiente. Necesitamos vender los canales incautados para que pasen a manos independientes. Y por otro lado, vamos a derogar el decreto 16 y sus reformas que ha pretendido actuar como un grillete sobre la sociedad civil, atacando ONGs extranjeras y locales, y además dejando en una situación de amenaza a muchos ecuatorianos que pueden pensar diferente de mí o diferente del gobierno. Pero en democracia tenemos que ser pluralistas y aceptar el pensamiento diferente. Por eso derogaremos la ley de comunicación y el decreto 16. Muchas gracias al señor Guillermo Lasso, candidato de la Alianza Creo Suma. Es hora de escuchar a Cintia Viteri, del Partido Social Cristiano. 1 minuto 30, corre su tiempo. Bueno, yo no solamente que voy a mantener a los maestros en su puesto,
sino que les voy a dar estabilidad a través de nombramientos. Y voy a contratar más porque voy a regresar a las escuelitas del campo, de los recintos, de las comunas, de las parroquias rurales. También voy a contratar más policías, porque la violencia intrafamiliar tendrá una policía que no se mueva a otros casos y que sea exclusivamente dedicada a eso. También a los médicos ecuatorianos. Voy a contratar especialistas de aquí, de Ecuador, y no serán reemplazados por médicos extranjeros. A los municipios, prefecturas, juntas parroquiales, van a recibir su dinero a tiempo. El IES, el Seguro Social de la Policía, el Seguro Social de los militares, se acabó la pagada con papelitos. Se le va a devolver su dinero con liquidez, es decir, con dinero en efectivo. La fiscalización en la Asamblea Nacional dejará de ser el cómplice y dejarán de ser las manos que se dijeron limpias y que tapan la cara sucia de la corrupción. Buscaremos que dejen de perseguir a través de la justicia a Fernando Villavicencio, amigo mío, a Clever Jiménez, amigo mío, a nuestros pueblos ancestrales que son perseguidos por defender la naturaleza. Si no hubieran robado tanto, no estuvieran explotando el Yasuní, ni si estuvieran tragando ciudades enteras a través de la minería. Gracias. Muchas gracias a la abogada Cintia Viteri, candidata del Partido Social Cristiano a la presidencia de la República. Y es tiempo de escuchar la segunda ronda del abogado Abdalá Bucaram Puley, candidato de Fuerza Ecuador. 1 minuto 30, corre su tiempo. Pobre de aquel pueblo en el que los jóvenes son sumisos con el tirano. Yo quiero insistir en la importancia de entender lo necesario para una nación, que es tener poderes independientes. A cada familia que hoy nos escucha y es víctima de una justicia parcializada, de una justicia politizada, de una justicia secuestrada. El Ecuador no ha cambiado. Visitemos las cárceles. Las cárceles siguen llenas de pobres, mientras en el poder siguen ricos y poderosos. Y quiero hacer un llamado principalmente a la juventud. Entendamos que hoy nuestra lucha es la que va a cimentar una democracia sólida hacia el futuro. Es necesario el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros. Cuando nos dicen que Dalo Bucaram es muy joven para ser presidente, te están diciendo a ti que eres muy joven para trabajar porque no tienes experiencia laboral. Hoy es la hora de luchar por un Ecuador libre, por el Ecuador que van a heredar nuestros hijos. Y por ello estoy de candidato a la presidencia de la República, no por una vanidad. Porque me he preparado para esto, porque soy el candidato más apto, porque parecería que aquí todos tienen la cultura del prometeo. Prometer, prometer y prometer. Gracias al abogado Abdalá Bucaram, candidato a la presidencia de la República de Fuerza Ecuador. Y nos toca el turno de escuchar a Patricio Zuquilanda, el candidato del partido Sociedad Patriótica. 1 minuto 30, corre su tiempo. Bueno, nada avanzará en este país si seguimos avasallados por estos diputados ineptos y malos que han producido leyes que hieren a toda la ciudadanía. A ellos hay que reducirles a 70, 50% y hacer una Cámara de Senadores de 24 personas, 1 por provincia. Además, se dice que hay 70.000 millones de dólares que están en las chequeras de los revolucionarios. Y se dice también que han vendido el petróleo en gran cantidad. $4 de eso también en las chequeras de los revolucionarios. Además, nuestro principal objetivo tiene que ser recuperar ese dinero de inmediato, pero al mismo tiempo reestructurar la deuda. También ahí hay un problema. Créditos de 5 años a 10% interés. Esto se lo digo al amigo que está aquí a mi izquierda. Y si queremos degollar la corrupción, ¿qué es lo que debemos aplicar rápidamente los ecuatorianos? La norma de calidad ISO en la administración pública, para que todo sea transparente. Y además, si a alguien le queda en duda, voy a enviar una ley de extinción de dominio con el propósito de recuperar toda la plata mal habida que se ha invertido en bienes muebles e inmuebles. Muchas gracias al doctor Patricio Zuquilanda, él es candidato del Partido Sociedad Patriótica a la presidencia de la República. Escuchamos de inmediato al general Paco Moncayo, candidato del Acuerdo Nacional por el Cambio. 1 minuto 30 de tiempo, corre su tiempo. En estos días de indignación y de vergüenza para los ecuatorianos,
Tenemos que hablar de un medio para combatir la corrupción que es el que le conviene al Ecuador en estos días. Tenemos que recuperar la participación ciudadana. Al suprimir la función de participación ciudadana y control social, devolveremos a los ciudadanos la capacidad de controlar a sus mandatarios. Devolveremos a los ciudadanos la capacidad de protegerse y de proteger a la sociedad de la corrupción. Comisiones cívicas de anticorrupción que no serán enjuiciadas por el poder, veedurías que no serán enjuiciadas por el poder, observatorios que no serán enjuiciados por el poder. Esperamos nosotros que con la participación de los ciudadanos podremos cambiar la situación de corrupción, la situación de despilfarro que vive el Ecuador. También necesitamos cambios radicales en la legislación. Ese Código Orgánico Integral Penal tiene al Ecuador con miedo. Cientos de defensores de la naturaleza enjuiciados. 10 segundos. Cientos de personas que están en riesgo por haber defendido el derecho a la resistencia y el derecho a la protesta. Muchas gracias al general Paco Moncayo, candidato a la presidencia de la República por el Acuerdo Nacional por el Cambio. Es hora de escuchar al candidato de Alianza País, Lenín Moreno. 1 minuto 30, corre su tiempo. No voy a contestar las injurias ni las mentiras. No me llegan ni le llegan a Alianza País. Aquí está representado, con honrosas excepciones, lo peor de la historia del país. Con respecto a la corrupción, he dicho que vamos a hacer una cirugía mayor a la corrupción. He pedido ya la ayuda de Naciones Unidas para ello. Que los corruptos de ayer y los corruptos de ahora de este gobierno no regresen después, bendecidos por el paso del tiempo, a presentarse como prohombres de la moral y la justicia, como prohombres de la legalidad y actuar y a pontificar acerca de lo que hay que hacer con respecto a la justicia, la economía y la política del país. Sanción, sí. Cárcel, sí. A todos los corruptos, a los de ayer y a los de ahora, pero sobre todo ecuatorianos, sobre todo. Padres de familia, maestros, a inculcar valores a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a inculcarles el valor de la transparencia, de la responsabilidad, de la honestidad, del amor a la patria, de la lealtad con la patria, para que en el futuro no tengamos ningún tipo de corrupción. Lucha frontal contra la corrupción, sí, pero al mismo tiempo inculcando valores que formen ese ser humano del futuro que queremos. Muchas gracias a Lenín Moreno, candidato de Alianza País a la presidencia de la República. Y cerramos esta ronda de institucional y política con el doctor Washington Pesantes, candidato de Unión Ecuatoriana. 1 minuto 30, corre su tiempo. Hemos llevado toda esta campaña con altura, con respeto, y así vamos a seguir. No confrontaciones personales. Aquí la confrontación es de ideas y planteamientos ciertos. Coincidimos en el diagnóstico con los candidatos, pero la solución solo lo ponemos nosotros, el cambio constitucional. Nueva constituyente, la 21ª Constitución, porque aquí se derivan todas las leyes concentradoras del poder y que restringen, burlan nuestros derechos. Ley de comunicación social, ley orgánica de educación superior, que deja al margen de la educación a 800.000 ecuatorianos. Hay que volver a la racionalidad jurídica. 3 poderes, eliminar esa novelería del 5º poder copiado de la Constitución venezolana. Pero ¿cómo lo vamos a eliminar si el poder constituido, si esa misma Constitución lo dice, no hay cómo cambiar la estructura del Estado si es que no se va a una nueva constituyente? Ecuatorianos, en la nueva Constitución debemos hacer constar la prohibición de la reelección perniciosa y nociva en el país a ninguna dignidad. Eso es la constatación histórica que nosotros podemos decirles a los ecuatorianos. Yo ya presenté hace 8 años ante la Asamblea Nacional esta ley de extinción de dominio. Hoy tiene recomendación de las Naciones Unidas, instrumento para que el Estado recupere. Concluyó su tiempo, doctor. Concluyó su tiempo, doctor. Muchas gracias al doctor
Washington Pesantes, candidato de Unión Ecuatoriana a la presidencia de la República. De este modo cerramos el segmento de institucionalidad. Estamos transmitiendo este programa en vivo, Diálogo Presidencial 2017, con los 8 candidatos a la presidencia de la República, de Diario El Comercio en la ciudad de Quito, a través de Televicentro, Radio Quito, Platinum FM y una cadena o un grupo grande de radios y canales en todo el país. ¿Cómo no? A través de las redes sociales. Hacemos un pequeño alto, los candidatos están aquí y hablarán en el próximo segmento de desarrollo social. Siga con nosotros, en un instante volvemos. Gracias amigos por su sintonía, estamos aquí en los estudios, aquí en Diario El Comercio a través de Televicentro, Radio Quito, Platinum FM, también nos acompañan emisoras de radio en todo el país, canales y, como no, las redes sociales y a través de nuestras plataformas digitales. Es hora de ir al segmento de desarrollo social, algo tan importante. En esta materia, las principales preocupaciones expresadas en las preguntas enviadas por la sociedad civil se refieren a educación en general y a la educación universitaria en particular, así como los aspectos de la salud pública y la seguridad social. Están, por supuesto, entre los temas de preocupación ciudadana y forman parte de los programas de gobierno de todas las candidaturas, los planes para la infancia y para la tercera edad. Un capítulo importante tiene que ver con los derechos de la mujer, los derechos reproductivos y los derechos de las minorías. Las encuestas expresan también la preocupación por la seguridad. Son algunos de los aspectos que proponemos para que los candidatos expliquen sus propuestas en esta parte del diálogo. Así es que vamos a proceder conforme incluso al orden que, como saben ustedes, un segmento especial de encuentro entre los representantes de cada presidente tuvo el día martes pasado, y en este caso vamos a empezar el segmento de desarrollo social con el candidato a la presidencia de la República, Patricio Zuquilanda, de Sociedad Patriótica. Tiene 1 minuto 30, corre su tiempo. Miles de jóvenes y de personas mayores de 40 años quieren salir huyendo del país porque no tienen oportunidades. Vamos a tratar de detenerles dando exoneración total de impuestos a las empresas que se instalen en Ecuador. 5 años a las que se instalen en Quito y Guayaquil, 10 años en provincias y 15 años en zonas de frontera. Además, el bono de $50 que se da, les han quitado a la gente pobre. Vamos a restituir, porque se ha dado con carnet de un partido político. Y además vamos a implementar un nuevo concepto de bono productivo, de mayor cantidad, para generar ingresos y más trabajo. Y señor Moreno, si vamos a hablar de los buenitos de esta película, aquí tengo la denuncia que le hicieron a usted en calidad de presidente de la República, encargado de las cuentas del señor Correa en bancos extranjeros. Y esto no se declaró definitivamente al Estado ecuatoriano. Esto será entregado a la prensa nacional después de este panel. Muchas gracias. Muchas gracias a Patricio Zuquilanda, candidato de Sociedad Patriótica a la presidencia de la República. Es tiempo de escuchar la propuesta en materia de desarrollo social, remarcamos, de la abogada Cintia Viteri, candidata del Partido Social Cristiano. 1:30, corre su tiempo. Si no hubieran votado durante estos 10 años nuestra plata a la basura, por ejemplo, en la remoción de tierra de la refinería del Pacífico, 1.500 millones de dólares, si hubieran hecho 125.000 viviendas populares, si no se gastaran 1.100.000 anualmente, lo al menos admitido en Sabatinas, podríamos tener por lo menos 2.000 desayunos escolares por año. Yo volveré no solamente a las escuelitas del campo, sino que mantendré los uniformes, sí, los útiles también, pero además para combatir la desnutrición crónica que afecta a 500.000 de niños entre 0 y 5 años, además del desayuno, yo les daré el almuerzo para que por lo menos de esa manera garantizo 2 comidas al niño cada día. Por otro lado, eliminaré el examen del Cenecit, que en este momento deja fuera de los estudios a miles de jóvenes en mi país.
podrán aprender y emprender libremente. Además, este edificio de la UNASUR va a pasar a ser laboratorio de emprendimiento. Ahí vas a poder hacer realidad tus ideas. Por otro lado, basta de paracetamol y cápsulas vacías para nuestros enfermos. Las citas serán inmediatas con especialistas y las medicinas las adecuadas. Muchas gracias a Cintia Viteri, candidata del Partido Social Cristiano a la presidencia de la República, y escucharemos ahora al candidato de Alianza País, Lenín Moreno. 1:30, corre su tiempo. Un gobierno responsable debe preocuparse y acompañar a sus ciudadanos desde el mismo momento de la concepción hasta que Dios decida cerrarle los ojos. Es decir, toda una vida. Nuestro programa es extenso, pero los puntos más importantes son la misión ternura, para erradicar la falta de nutrición infantil. De esta forma nos garantizaremos que el ser del futuro sea un ser sano y de espíritu libre. El segundo punto es universidad para todos, que los estudiantes bachilleres puedan estudiar en la universidad que deseen y en la facultad que deseen. Para eso crearemos 40 universidades técnicas para cumplir este propósito. El bono de desarrollo humano lo aumentaremos de 50 hasta $150 de acuerdo a la condición de vulnerabilidad de las personas. Y haremos un acompañamiento para que ellos hagan emprendimientos y puedan integrarse a la economía popular y solidaria. De esta forma erradicaremos la pobreza extrema en nuestro país. He hablado del programa Casa para Todos. Sí, vivienda para todos, principalmente para los más pobres que tendrán vivienda sin costo. Para los demás, 10 segundos. Alguna idea. Lo mejor en la segunda parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Lenín Moreno, candidato de Alianza País a la presidencia de la República. Y estamos ahora dispuestos a escuchar a Abdalá Bucaram, de Fuerza Ecuador. 1:30, corre su tiempo. La gran diferencia del baratillo de ofertas que escuchamos con la propuesta de la Fuerza del Cambio es que nosotros ofrecemos solo lo que podemos cumplir. Por eso nuestra propuesta en materia social es crear el seguro social para la niñez. Que todos los niños ecuatorianos de 0 a 2 años tengan seguro universal gratuito, sin importar que sus padres estén o no afiliados al seguro. Incrementaremos el bono de desarrollo hasta $100 para las personas mayores de 65 años que estén en condiciones de abandono. Y principalmente devolveremos el bono al más de 500.000 de personas que este gobierno se los ha quitado. Y lamento referirme al candidato oficialista, estimado Lenín, pero en nombre de los pobres del Ecuador, ¿cómo proponen subir un bono a $150 si se lo han quitado a 500.000? ¿Cómo proponen universidades en cada cantón si le han negado el estudio al 75% de los jóvenes con el examen del CENESID? Que lo vamos a eliminar. Nosotros sí vamos a hacerlo, sí vamos a devolver el bono, sí vamos a llevar la universidad a cada cantón, sí vamos a darle seguridad gratuita a todos los niños, sí vamos a cumplir con nuestras ofertas que no te han cumplido estos 10 años. Y si puede hacerlo, hágalo ya, no espere a ser presidente. Muchas gracias a Abdalá Bucaram, candidato de Fuerza Ecuador. Es el turno del doctor Iván Espinel, de Fuerza Compromiso Social. Silencio en el estudio, por favor. Este es un debate transmitido con ideas, con altura. Están prohibidos cualquier tipo de manifestaciones. 1:30 para el doctor Iván Espinel. No debe sorprender los ecuatorianos. Aquí la política tradicional, no importa lo que pase, no reconoce las cosas buenas. Nosotros lo hemos dicho, hay que tomar las cosas buenas que se han hecho en el país y hay que cambiar radicalmente las malas. Lo que jamás haremos es destilar odio, como es el estilo de la política tradicional. En Ecuador había una importante evolución del gasto social. Estamos en el puesto 88 de 188 en el índice de desarrollo humano. O sea, un índice de desarrollo humano elevado. Hay una política inclusiva de los discapacitados. No se es más ni menos político por reconocer las cosas que se han hecho bien. Pero lo que no podemos es caer en demagogias también. Se hubo una reforma importante con la Constitución del 2008, en el cual a la salud se le destinó
un gasto del 4% del Producto Interno Bruto, a la educación un máximo del 6%, sin embargo no se lo utiliza. Hay que ser más eficiente. Por eso hablo de retomar las cosas buenas, de profundizarlas. Aquí no estamos dividiendo al país. En medio de todo estás tú, ciudadano, estás sufriendo. Y sí, hay que eliminar, por ejemplo, el examen del Senacid, que nos conmina a coger cosas que no nos nacen, que no amamos. Hay que ser más inclusivos levantando 10 institutos segundos. técnicos para la mejora del Ecuador, pero todo por el bien del país, no por destilar odio. Muchas gracias al doctor Iván Espinel, candidato de Fuerza Compromiso Social. Continuamos este diálogo presidencial 2017, escuchando la propuesta del general Paco Moncayo, candidato del Acuerdo Nacional por el Cambio. 1 minuto 30, corre su tiempo. Los ecuatorianos necesitamos una casa digna donde vivir, escuela, colegio, universidad para nuestros hijos. Necesitamos centros de salud, hospitales, donde curar nuestros dolores. Pero ¿qué sucede con el Ecuador? Que la vivienda no existe al servicio de los ecuatorianos y se ofrecen miles de viviendas cuando en 10 años de haber manejado la mayor riqueza del país no se hizo aquella obra. Nosotros vamos a hacer vivienda, pero de verdad, trabajando con los alcaldes. Nosotros creemos firmemente en la necesidad de devolverle la educación intercultural y bilingüe a los pueblos y nacionalidades que casi se ha suprimido. Creemos que no es justo que 2 de cada 100 jóvenes, niños, vayan a las escuelas del milenio, mientras que se cerraron más de 1.300 escuelas, especialmente en el sector rural. Nosotros ofrecemos por lo mismo soluciones reales, soluciones prácticas. 450.000 jóvenes ni estudian ni trabajan. Esa es una tragedia en cualquier país. Esa es la tragedia que ha llevado la reforma educativa. Gracias, general Moncayo. Gracias al candidato del Acuerdo Nacional por el Cambio. Y es tiempo de escuchar al señor Guillermo Lasso, candidato de la Alianza Creo Suma. 1 minuto 30, corre su tiempo. La mejor política social es crear empleo. Los ecuatorianos no quieren que le regalen nada. Lo que quieren es una oportunidad para asumir el destino de su vida en sus propias manos. La mejor ministra de Salud de la familia es la madre. El mejor ministro de Educación de la familia es el padre. Pero para ejercer el cargo de ministra de Salud y ministro de Educación necesitan un empleo. Y nosotros vamos a crear 1 millón de empleos en 4 años de gobierno, derogando 14 impuestos para eliminar el exceso de recaudación tributaria, incentivando la ley del primer emprendimiento para que los jóvenes ecuatorianos no solo consigan un empleo, sino que tengan la oportunidad de emprender, porque quieren dejar huella, porque quieren trascender, porque quieren ser con $1.000 millones el Banco Nacional de Fomento, para dar crédito a 30 años y al 1% de interés a los pequeños agricultores y a los pequeños ganaderos del Ecuador. Solo así podremos lograr un Ecuador solidario, un Ecuador de oportunidades, en democracia, con libertad y con derecho a prosperar de todas las familias ecuatorianas. Muchas gracias al candidato Guillermo Lasso de la Alianza Creo Suma. Es tiempo de escuchar al doctor Washington Pesantes, candidato de Unión Ecuatoriana. 1 minuto 30, corre su tiempo. Sin desarrollo humano no hay progreso. Buscamos una sociedad equitativa en donde haya justicia social. Y para eso proponemos ejes fundamentales. Para nosotros no hay desarrollo social si no se enfrenta el problema de falta de educación, salud, deportes, cultura, seguridad social, entre otras. Soy un conocedor del sistema educativo. Soy profesor por más de 35 años en los distintos niveles. Debemos tener una educación liberadora, pero ligada a la producción y al desarrollo. ¿Cómo hacerlo si en este gobierno y en los anteriores cerraron los institutos de formación docente? ¿Cómo se puede mejorar la educación si no se dignifica al maestro? Más de 30.000 maestros prácticamente expulsados del sistema educativo
por este gobierno sin que haya un cambio generacional. Reabriremos las escuelas rurales y comunitarias. Es el alma de la comunidad. Revisaremos como profesor universitario, se lo digo, ese examen elitista que está en la Ley Orgánica de Educación Superior. Es necesario, imprescindible, programas masivos de acceso a Internet. Necesitamos un país bilingüe. Atenderemos del sector salud, atenderemos del sector de seguridad social, rescatando el IES, su autonomía. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Washington Pesantes. De este modo hemos concluido la primera ronda, esta segunda fase, el segmento de desarrollo social, y tendremos una segunda ronda para que los candidatos puedan completar aquellos temas que hayan dejado sin desarrollar suficientemente en la primera ronda del segmento de desarrollo social. En el mismo orden que antecedimos, entonces ahora le corresponde al doctor Patricio Zuquilanda, candidato de Sociedad Patriótica. 1 minuto 30, corre su tiempo. Bueno, en salud las cifras de ecuatorianos son para llorar. Por ejemplo, en el Seguro Social nosotros somos 2.100.000 afiliados y tenemos 9.300.000 potenciales pacientes. Tenemos solamente 5.000 médicos y necesitamos 24.000 médicos. Tenemos 3.000 camas y necesitamos 19.000 camas. Esto sucede porque se llevaron 12.000 millones de dólares pues, de los recursos nuestros. Entonces lo que debemos hacer es pagar inmediatamente ese dinero al seguro, inclusive pagar el 33% del fondo de cesantía, que también se lo llevaron para programas del gobierno, y además no pagaron el fondo de pensiones del 40%. Entonces, la solución es retirar inmediatamente al representante del gobierno del Consejo Ejecutivo del IES, pues, para que no quiebre el Seguro Social. Y para hablar de desarrollo social, señores, hablemos claro, hay que hablar en este momento, en este país, rápidamente, de drogas, alcoholismo, violaciones, embarazos precoces, discapacitados, desaparecidos, y los discapacitados para que se integren al proceso productivo, pues, y sean autosuficientes y no solamente se contenten con regalos de colchones o de sillas de ruedas. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Patricio Zuquilanda, candidato a la presidencia de Sociedad Patriótica. Es tiempo de escuchar a la abogada Cintia Viteri del Partido Social Cristiano. 1 minuto 30, corre su tiempo. Eliminaré la tabla del consumo de drogas y crearé centros de rehabilitación para que no sea un patrullero el que vaya a ver a tu hijo, ni tampoco perros policías dentro de las escuelas o colegios, sino una ambulancia que los rehabilite, que también te capacite a ti para poder detectar síntomas si tu hijo está corriendo peligro en este tema, en el tema de las drogas. Además, volveré a incluir a las personas que fueron excluidas del bono de desarrollo humano y también del bono que se da por discapacidad. En este último, alrededor de 70.000 personas. La tarifa cero, no le cobraré la luz eléctrica, aunque al presidente le moleste, a 1 millón de familias en el Ecuador, en el campo o en la ciudad, que consuman entre 110 y 130 kilovatios hora mes. De esta manera, esa plata la utilizarán para alimentar a sus hijos y para sacarlos también de la desnutrición crónica. Ni una menos. Yo crearé una policía especial y además los jueces de familia serán jueces que traten también violencia psicológica y violencia que vaya más allá de los 3 días de lesiones. Ni una menos en nuestro país. No más niños huérfanos en nuestro país. Y también aplicaré en consulta popular la pena o la cadena perpetua para cada persona que le quite la vida a un niño en este país. Gracias a la abogada Cintia Viteri, candidata del Partido Social Cristiano. Concluyó su tiempo y es hora de escuchar a Lenín Moreno, candidato de Alianza País. 1 minuto 30, corre su tiempo. Doctor Patricio Zuquilanda, usted está equivocado en la cifra. Son 3.500.000 los afiliados. Y si usted quiere integrar al proceso productivo del Ecuador a las personas con discapacidad, va a tener que regresar en la máquina del tiempo, porque nosotros ya lo hicimos. Logramos el pleno empleo de las personas con discapacidad. Qué bueno que se haya mencionado el tema de la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Ni una menos. La doctora Cintia Viteri lo ha mencionado, sí, así como dicen las mujeres, ni una menos.
Vamos a hacer una lucha frontal contra las drogas. Tienen que ayudarnos padres y maestros, tienen que ayudarnos, por favor, porque sin ustedes no lo vamos a poder lograr. Vamos a tener que erradicar definitivamente el microtráfico y luchar contra las mafias organizadas. En la intervención anterior dije que lo mejor lo iba a mencionar, sí, para nuestros ancianos, para que los mejores años de su vida sean precisamente los de esa edad. Vamos a crear una pensión, además de seguro social, sin ningún costo para nuestros ancianos. Vuelvo a recalcar, para que esos sean los mejores años de su vida. En cuanto a las personas con discapacidad, vamos a continuar con la misión Manuel Espejo. La vamos a repotenciar mucho más. 10 segundos. Vamos a hacer una fábrica de ayudas técnicas, porque la misión continúa. Lo que pasa es que ahora la misión es todo el Ecuador. Muchas gracias a Lenin Moreno, el candidato de Alianza País a la presidencia de la República, y es tiempo de escuchar a Abdalá Bucaram, de Fuerza Ecuador. 1:30, corre su tiempo. Es importante que el más de medio millón de ecuatorianos que le han quitado el bono sepan que no hay respuesta para ustedes, que no te lo van a devolver y tampoco te lo van a subir, que lo que van a hacer es quitarte el gas y seguir eliminando los beneficios de las pocas cosas buenas que se han alcanzado democráticamente en las urnas. Sin embargo, el nuevo presidente de la República, Dalo Bucaram, va a pensar en función social. Vamos a garantizar el libre acceso a las universidades. Vamos a erradicar, a través del incremento del bono, como lo mencioné, todo tipo de violencia contra nuestros adultos mayores. Vamos a devolver los beneficios que nos están recortando de forma injustificada. Serán las madres de familias las que decidan en libertad en qué escuela tienen que estudiar sus niños. Vamos a eliminar la tabla de consumo de drogas de Alianza País, a construir centros de rehabilitación y desintoxicación para recuperar a nuestros jóvenes del problema de la droga que Alianza País los ha metido. Queremos un Ecuador sencillo, un Ecuador noble, donde existan clínicas veterinarias gratuitas para nuestras mascotas, para trabajar por la familia. Entiendo cada dolor de cada madre, de ver cómo se llevó la droga a tu hijo. Tranquila, que viene un Ecuador de fe. ¡Fuerza Ecuador! Muchas gracias a Abdalá Bucaram Fuley, candidato de Fuerza Ecuador. Es tiempo de escuchar al doctor Iván Espinel, de Fuerza Compromiso Social. 1:30, corre su tiempo. Aquí muchos hablan de propuestas y la máscara se les cae. Primero, no han sustentado sus programas de gobierno en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. No dicen nada porque están acostumbrados simplemente a hablar y no a sustentar. Y es un señor también que viene de la banca que está a favor del emprendimiento. Sin embargo, muchos jóvenes se quedaron sin estudiar, señor Lazo, por el feriado bancario. Y es así que usted en el 99 insistía en los impuestos. Y es así que todavía no le ha explicado al Ecuador cómo elimina el impuesto por los activos en el exterior, que favorece simplemente a un cúmulo, a sus panas. Pero bien, no tenemos que prometer cualquier cosa con el ámbito de ganar el voto popular. Tenemos que ser coherentes con el Ecuador. Más de 444.000 personas reciben el bono de desarrollo humano. Hay que aumentarlo progresivamente, pero que expliquen de dónde van a sacar la plata. Más bien nuestra propuesta es incluirlos en el aparataje laboral, estatal y privado, como la ley de discapacidades. Aprender un oficio. No queremos tampoco un Estado daditativo. Los ecuatorianos de bien quieren herramientas para esforzarse, para trabajar y para sincerar que el Ecuador puede progresar sin demagogia. Muchas gracias al doctor Iván Espinel, candidato de Fuerza Compromiso Social a la presidencia de la República. Escuchamos de inmediato al general Paco Moncayo, el excandidato del Acuerdo Nacional por el Cambio. 1:30, corre su tiempo. La seguridad social está en cuidados intensivos. Más de 1.500 millones de déficit en la prestación que debe brindar el IES a sus jubilados. 2.500 millones de déficit en el servicio de salud. El servicio que está dando en salud a los afiliados deja tantísimo que desear. Por eso nosotros le estamos planteando una reforma sustancial al Seguro Social.
para que los asegurados vuelvan a tomar el control de su institución, para que no se convierta en caja chica del gobierno. Le deben 8.500 millones de dólares y no pagan los aportes de salud. También a los militares les pagan con bonos las deudas que tienen y ellos no pueden entregar préstamos quirografarios, no pueden pagar a los hospitales por la atención de sus afiliados. Tenemos que recuperar la seguridad social para todos los ecuatorianos y tenemos además que ampliar la seguridad para esa gran cantidad de ecuatorianos, comerciantes, trabajadores por cuenta propia, artesanos que no han tenido jamás el derecho a una... Muchas gracias al general Paco Moncayo. Tenemos ahora la intervención del señor Guillermo Lasso de la Alianza Suma Creo. 1 minuto 30, corre su tiempo. En materia de salud promoveremos la ley de zona franca de salud para liberalizar del pago de impuestos a la renta de por vía a las nuevas inversiones en nuevas clínicas y hospitales que nos ayuden a cubrir el déficit de 8.000 camas en clínicas y hospitales y que a cambio nos entreguen un 20% de la capacidad instalada para atender gratuitamente a los beneficiarios del bono de desarrollo humano. En materia de educación, impulsaremos una reforma a la Ley de Educación Superior. Devolveremos la autonomía a la universidad. No solo vamos a eliminar el examen de la CENESID, vamos a cerrar la CENESID para que con ese dinero ahorrado incrementemos el número de becas para que más jóvenes ecuatorianos estudien en las mejores universidades del mundo y también del Ecuador. Crearemos un sistema de acreditación de universidades y llevaremos a cabo también un amplio programa de prevención de uso de drogas para decirle a nuestros niños y a nuestros jóvenes el gran valor de su vida para ellos, sus padres, para la sociedad. Y utilizaremos hasta el último centavo del presupuesto de publicidad del gobierno para financiar este amplio programa de prevención de uso de drogas, que será acompañado también con centros de salud gratuitas para recuperar a aquellos niños y jóvenes que han caído en el consumo de drogas. Muchas gracias al candidato Guillermo Lasso de la Alianza Suma Creo. Y cerramos esta serie de desarrollo social con las palabras del doctor Washington Pesantes de Unión Ecuatoriana. 1 minuto 30, corre su tiempo. Gracias. El Seguro Social tiene 4.200.000 afiliados y 4.700.000 con acceso a la seguridad social. Y eso apenas es la cuarta parte de la población ecuatoriana. Seguridad social para todos, sin perjudicar a los afiliados, es nuestra propuesta. Pensamos que en materia de seguridad social se debe ser solidario con nuestros adultos mayores. El promedio de jubilación es de $200 en el país por jubilado. Y hay gente que tiene una jubilación de $90 en el seguro campesino. Esto es totalmente injusto y lo vamos a cambiar. No se trata simplemente de dar bonos, sino de dignificar, de dar trabajo a los ecuatorianos. En el ámbito de la salud es necesario atacar lo fundamental, las causas, la etiología, y ahí está la falta de saneamiento ambiental, está la falta de alcantarillado, de canalización. La mayoría de las poblaciones del campo toman todavía agua simplemente entubada. Vamos a preocuparnos por la seguridad ciudadana para que libremos al Ecuador de las drogas, de la delincuencia, de la corrupción. Nuestra solidaridad con los hermanos migrantes fuera del país, que hoy están pasando un momento muy difícil. Apoyo y solidaridad para los desaparecidos. Aquí hay una propuesta nueva y diferente, Unión Ecuatoriana. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Washington Pesantes, candidato de Unión Ecuatoriana. De este modo cerramos el segmento de desarrollo social. Vamos a hacer una pausa. Estamos transmitiendo este diálogo presidencial 2017 con los 8 candidatos a la presidencia de la República desde Diario El Comercio, a través de Televicentro, Radio Quito, Platinum FM y una serie de emisoras en todo el territorio ecuatoriano. También canales de televisión regionales, plataformas web y naturalmente nos pueden seguir en todo el mundo. Venimos enseguida para el segmento de economía. Ya estamos con ustedes. Este es el Diálogo Presidencial 2017, el gran encuentro
desde las instalaciones de Diario El Comercio en la capital, a través de Televicentro, por Radio Quito Platinum FM, con la retransmisión de RTS, de varios canales provinciales también en todo el país y de una serie de emisoras que se han sumado, además de las redes sociales y plataformas web. En este momento mantenemos liderazgo en sintonía en todo el país y vamos a entrar a un segmento importante, la situación económica y el empleo, que son los principales temas que aquejan a los ecuatorianos de acuerdo a las encuestas. Coinciden con las preocupaciones más reiteradas en la sociedad civil organizada, de la que hemos recogido y que anunciamos en este espacio para escuchar las propuestas de los candidatos a la presidencia. El modelo económico, la inversión extranjera, el comercio exterior, el tratamiento de la deuda externa y la eventual renegociación son aspectos que demandan el pronunciamiento responsable y serio de los candidatos presidenciales y que merecerán políticas sostenidas durante la gestión de los 4 años. El papel y el tamaño del Estado, el gasto público, los impuestos y por sobre todas las cosas, la creación de fuentes de empleo serán los retos grandes de un nuevo gobierno. Esperamos en estos minutos la formulación de ideas concretas para afrontar estos enormes problemas. En esta ronda del segmento económico vamos a iniciar con Paco Moncayo, candidato del Acuerdo Nacional por el Cambio. 1:30 de su tiempo, corre ese tiempo. Vinieron economistas orgullosos de su sapiencia a dar clases a los verdaderos economistas. He ahí los resultados, un fracaso total del modelo económico. Vean, si no ustedes, cómo se encuentra el país ahora. Más de 400.000 que no tienen empleos, 4.200.000 que viven con empleos precarios, y el Ecuador convertido en el país más caro de América, país más caro inclusive que los de Estados Unidos. Los déficits fiscales enormes, causados en gran parte por la corrupción. ¿Cómo es que no paran la corrupción? ¿Cómo es que no sabemos la lista de Odebrecht cuando ya en otros países están iniciados procesos judiciales? ¿Cómo es posible que el dinero que debería ir en el presupuesto para solucionar los problemas de salud, de vivienda, de bienestar, se vayan a los bolsillos de unos pocos pícaros y que todavía se lancen la pelotita en el tema de Petroecuador en lugar de exigir que se aclare la verdad, que lo que estamos todos los ecuatorianos esperando? Eso también es economía. Gracias al general Paco Moncayo, candidato del Acuerdo Nacional por el Cambio. Es hora de escuchar al doctor Patricio Zuquilanda, candidato de Sociedad Patriótica. 1:30, corre su tiempo. Bueno, los ecuatorianos tenemos un gravísimo problema con las decenas de ministerios y cientos de entidades públicas y una masificación excesiva de empleados públicos. Si votamos a estos empleados, se van a ir a la calle endeudados y sin trabajo. Por lo tanto, tenemos que encontrarle una solución a este problema y yo no creo que la solución sea votarles. Hay que reubicarlos y elevar todos los estímulos y exoneraciones a toda la actividad productiva para que ellos puedan en el campo y en la ciudad conseguir muchos empleos. Hay que masificar la exportación en este momento. Inclusive tenemos que traer a la banca internacional, que es la que nos da créditos al 1 y 3%, no como la banca nacional que nos atraca entre el 25 y hasta 30% de intereses. Tenemos que establecer el trabajo por horas, que esto es fundamental. En las mejores economías del mundo se hace así. Los agricultores y los productores pierden 5.000 millones de dólares porque se pudren sus productos en los mercados populares. Hay que establecer inmediatamente centros de acopio y de procesamiento e industrialización de estos productos. Y 80.000 pescadores de toda la costa ecuatoriana están totalmente de acuerdo conmigo 10 segundos. con establecer definitivamente la flota pesquera de alto calado ecuatoriano, cosa que no han hecho después de estos revolucionarios de ahora, que han pasado rascando durante Muchas gracias al doctor Patricio Zuquilanda, candidato a la presidencia de la República por el partido Sociedad Patriótica. Es turno de escuchar al candidato de Fuerza Ecuador, abogado Abdalá Bucaram Puley. 1:30, corre su tiempo. Sé que el presidente está tuiteando sobre mí. Saludos, presidente.
No tiene que tuitear, venga, que estoy aquí en Diario El Comercio, podemos hablar personalmente. Y si usted quiere, podemos debatir también. El Ecuador vive 4 crisis muy severas. La económica, la del desempleo, la de valores, la de familia y una quinta, que es la de la droga. El problema no es el cuánto en el baratillo de ofertas, que el 1.800.000 empleos, que ni sé cuántos empleos. El problema es el cómo vamos a hacerlo. Vamos a proponer un gran acuerdo con el sector privado para acabar con este modelo de odio y divorcio, dándole beneficios tributarios a todos los empresarios honestos que se comprometan a erradicar la precarización laboral y atender el desempleo por segmentos. Beneficios tributarios en el pago de impuesto a la renta hasta de un 150% adicional cuando sea en el salario de los segmentos como por ejemplo en los jóvenes en mi primer empleo. Los adultos de 36 a 65 años que son discriminados laboralmente por su edad. En este país tener 36 años es un pecado, ni qué decir 50 o en adelante. Vamos a acabar con ese modelo de odio, sabemos cómo hacerlo, me he preparado para este tiempo y quiero darle un mensaje de confianza y seguridad a todos los sectores en el Ecuador. Vamos a un Ecuador de paz. Muchas gracias a Abdalá Bucaram, candidato de Fuerza Ecuador a la presidencia de la República. El próximo minuto 30 es para Guillermo Lasso, el candidato de la Alianza Creo Suma. Corre su tiempo. En el año 2016, la economía decreció el 2% y destruyó 350.000 empleos en el Ecuador. De acuerdo con proyecciones internacionales, la economía ecuatoriana, de no existir un cambio, decrecerá el 2,9% en el 2017. Imaginen ustedes cuántos empleos más se van a destruir. Necesitamos un cambio del modelo económico para estimular la inversión privada, local, internacional, derogando el exceso de impuestos, el anticipo de impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas, el impuesto verde, el impuesto a la tierra agrícola y otros impuestos más, sumados a eliminar la sobretasa arancelaria y las restricciones a las importaciones. Necesitamos una economía moderna, conectada al mundo. Más Ecuador en el mundo es más comercio, y más mundo aquí en el Ecuador es más inversión extranjera. Pero necesitamos una reforma institucional que genere confianza, un manejo fiscal prudente y serio, y un Banco Central independiente para que el gobierno no le vuelva a meter la mano a la Reserva Monetaria Internacional. Esos cambios solo son posibles cuando asumimos el desafío de transformar el Ecuador para generar 1 millón de empleos en 4 años de gobierno. Muchas gracias a Guillermo Lasso, el candidato de la Alianza Suma Creo. Y vamos de inmediato a escuchar a Washington Pesantes, candidato de Unión Ecuatoriana. 1 minuto 30, corre su tiempo. Un modelo económico se sustenta en un modelo político. Voy a cambiar el sistema político con una nueva constitución y el modelo económico que descuida el apoyo a la empresa privada. No conozco país en el mundo en donde la riqueza no sea generada por el sector privado y redistribuida a través de los tributos. Fundamentalmente en el país voy a cambiar en mi gobierno de la matriz corruptiva a la matriz productiva, de la matriz corruptiva a la matriz productiva, atendiendo y priorizando fundamentalmente agricultura, industria, servicios. Para eso proponemos al país el Plan Ecuador Trabaja, con un programa Ecuador Agrícola, Ecuador Emprendedor, Ecuador Tecnológico, Turístico, Técnico, Ecuador Emprendedor, que absorba la mano de obra y los profesionales que hoy en un 61% están totalmente desocupados o subocupados. Necesitamos urgente una reforma tributaria que racionalice estos 63 impuestos realmente que le meten la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Por lo tanto, Unión Ecuatoriana propone fundamentalmente 3 días cada mes no cobrar impuesto al IVA. Gracias. Muchas gracias al doctor Washington Pesantes, candidato a la presidencia por Unión Ecuatoriana. Es tiempo de escuchar a Lenin Moreno, candidato de Alianza País. Hay 1 minuto 30, corre su tiempo. Bien,
Hemos escuchado, ecuatorianos, muchas imprecisiones y exageraciones. Son propias de la calentura electoral. Ya se les pasará a partir del 19 de febrero. Hasta ellos reconocen todo lo que se ha avanzado. Hasta la oposición reconoce todo lo que se ha avanzado. Eso es lo que corre el peligro de perder el Ecuador si no toma una opción acertada. Con respecto al empleo, la pregunta es, ¿cómo puede haber desempleo en un país que hay tanta riqueza? ¿Cómo puede haber desempleo en un país que hay tanto por hacer? Vamos a generar empleo, pero empleo sin precarización, empleo sin tercerizaciones. Vamos a generar empleo digno, vamos a aprovechar el potencial que tiene el Ecuador, sin novelerías, sin novelerías. Vamos a aprovechar el potencial que tiene el Ecuador en la construcción, en el turismo, en las exportaciones. Tenemos productos líderes en el mercado a los cuales podemos darle valor agregado y podemos sacar todo el provecho que ello amerita. El turismo ecuatoriano, por favor, tenemos el país más megadiverso del mundo. Eso es lo que debemos hacer, aprovechar nuestro potencial. Vamos a ser una potencia. El gran Benjamín Carrión decía que el Ecuador podría ser una potencia electoral, que podría ser una potencia cultural. Bien, vamos a hacer del Ecuador también una potencia económica. Muchas gracias a Lenín Moreno, candidato de Alianza País. Y de inmediato pasamos a escuchar a la abogada Cintia Viteri, candidata del Partido Social Cristiano. 1 minuto 30, corre su tiempo. ¿Que cómo no puede haber empleo en un país que lo tiene todo? Fácil. Ahogaron al sector privado, lo acorralaron, lo pusieron contra la pared, subieron los impuestos, pusieron cupos para las importaciones, elevaron las salvaguardias, también los aranceles. Por eso la gente perdió su empleo. Por eso millones de familias quedaron en la calle sin un sustento para su familia, para su mesa. Yo veo la economía del país con ojos de madre, muy cierto. Empezaré por poner en orden la casa. Tengo 2 objetivos fundamentales: generar empleo y mejorarle la vida a cada uno de los ecuatorianos. Y poner en orden la casa es primero renegociar la deuda que en este momento se destina más a educación y a salud juntos. Por otro lado, se acabaron los lujos. Aquí nadie vuelve a salir, por ejemplo, los asambleístas de viaje con plata de la gente. El que quiere irse, que pague lo suyo. Y venderé los aviones, presidente. Sé que está como loco tuiteando. Venderé los aviones aunque le duela. También venderé los edificios que no son sino lujos en un país donde más de 3,5 millones de habitantes viven con menos de $3 al día. Eso es grosería. 10 segundos. Recuperaré el empleo a través de una alianza con el sector privado por el trabajo, que pasaré a explicarlas inmediatamente en la segunda intervención. Muchas gracias a Cintia Viteri, candidata del Partido Social Cristiano. Y es el turno de Iván Espinel, de Fuerza Compromiso Social. 1 minuto 30, corre su tiempo. Organismos internacionales dicen que el Ecuador va a decrecer. Incluso el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial e incluso el Banco Central del Ecuador. Hay una excesiva presión fiscal que se manifiesta desde el 2006. Pero tranquilos, los que prometen cualquier cosa, millones de cosas, etcétera, recíbelos en tu casa, hazlos sentar en tu sala y que te demuestre cómo lo van a hacer, porque no correlacionan las cifras. Nosotros hemos dicho, un empleo adecuado va con un incentivo tributario a la empresa privada. Hay 2 grandes grupos de desempleados, de 17 a 25 años y mayores de 45 años. Los sacan del trabajo y un poco más los mandan a morir a la casa. Le hemos dicho a la empresa privada, quien ingrese a estos 2 grandes grupos, a 4 personas, vamos a eliminar 2 puntos porcentuales del impuesto a la renta, quitando el anticipo al impuesto a la renta. De esa manera, mínimo 85.000 plazas, a una media de 150.000 empleos por año. Mucho cuidado, pero quien te promete otra cosa, eso también es corrupción. Corrupción no es solo coger el billete, corrupción es quien utiliza tu dignidad y tus sueños para engañarte.
Muchas gracias al doctor Iván Espinel, candidato de Fuerza Compromiso Social. Cerramos esta ronda, esta primera ronda del segmento económico, y vamos de inmediato a escuchar a los propios candidatos, a los 8 candidatos, una segunda ronda, porque seguramente se quedaron muchas de sus propuestas en este corto tiempo, breve tiempo, al que tiene que ser sometido un diálogo presidencial como este. Así es que, nuevamente, vamos a darle la palabra al general Paco Moncayo, del Acuerdo Nacional por el Cambio. 1 minuto 30, corre su tiempo. Es muy fácil hablar de 1 millón de empleos, 2 millones de empleos. El Ecuador requiere que le digan cómo se van a generar los empleos. Nuestra candidatura ha sido muy clara. Hay 3,5 millones de ecuatorianos que no tienen agua potable, alcantarillado. Esto afecta a su salud y esta es una oportunidad de empleos. Hemos dicho, se ha deforestado gravemente al país, estamos perdiendo la capacidad de abastecer con agua la seguridad alimentaria de las ciudades. Millones de árboles se siembran, esto es generar empleo. Hemos dicho, el campo ha estado abandonado, vías para sacar los productos. Necesitamos albarradas, reservorios, canales de riego, centros para poder guardar los productos, en fin, hay que hacer una gran infraestructura agropecuaria. Ahí están los empleos. El turismo, ya se ha dicho, comienza a ser una política de Estado. Ahí están los empleos. Y por supuesto, con la economía privada, con el sector privado, un gran plan de emprendimiento para multiplicar los centros de apoyo al emprendimiento en todo el país. Hay cosas que se pueden hacer. Yo ya las hice, sé cómo hacer. Muchas gracias. Muchas gracias al general Paco Moncayo, es el candidato del Acuerdo Nacional por el Cambio. Recuerden ustedes que estamos en la segunda ronda de economía, escuchando las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República, aquí desde el diario El Comercio, a través de Televicentro, retransmitido por RTS y a través de Radio Quito, Platinum FM. Varios canales provinciales nos acompañan. También tenemos en esta retransmisión a más de un centenar de emisoras, páginas web, y por supuesto nos están siguiendo en todo el mundo. Lideramos sintonía en este momento y es importante escuchar esa propuesta en materia económica de los candidatos a la presidencia. Vamos entonces ahora a escuchar la segunda intervención en esta materia del doctor Patricio Zuquilanda, candidato de Sociedad Patriótica. 1:30, corre su tiempo. Con Johnny Jorge, mi vicepresidente, hemos dicho que ahora le toca al agro, y estamos hablando en serio, porque vamos a exonerar a toda la producción campesina para beneficiar a las personas que nos dan de comer barato y que nos producen, además, los productos de exportación para sostener la dolarización. Las oficinas comerciales en el mundo van a ser manejadas por los productores y los exportadores. Los consulados por los migrantes, porque son ellos los que están mejor relacionados con las autoridades locales. En el sector turismo voy a estructurar un consejo de conectividad con la empresa privada y la empresa pública. Todo el país tiene que entrar en la gran industria del turismo. Y vamos a ahorrar en la importación de combustibles y derivados, implementando la exoneración de aranceles a todos los vehículos que funcionen con energías alternativas. Además, vamos a ahorrar gran cantidad de dinero con la operación real del Centro Nacional de Genética, no un rótulo metido en un cuarto, para prevenir las enfermedades y para no gastar en curar enfermedades millones de dólares que gasta el país en eso. De tal manera que... 10 segundos. Yo recuerdo que Correa también prometió hacer los paneles solares. Pues nosotros vamos a hacer los paneles solares para dar energía limpia, y ahí sí, definitivamente... Muchas gracias. Muchas gracias a Patricio Zuquilanda. Vamos a escuchar de inmediato al abogado Abdalá Bucaram Puley del partido Fuerza Ecuador. 1:30, corre su tiempo. Tenemos que partir de una base. Tenemos que rescatar al Ecuador de este mal llamado socialismo corrupto del siglo XXI e introducirlo en el siglo XXI, cambiando el modelo. Por un lado, tenemos al candidato oficialista que quiere llevarnos desesperadamente hacia Venezuela.
Pero por otro lado están los candidatos de la oligarquía, que se aprovecharon del feriado bancario y que han gobernado este país 40 años en todos los gobiernos. Y estamos nosotros, quienes representamos a los pobres, quienes buscamos la paz, quienes queremos incluir a todos aquellos empresarios honestos. Nos hemos reunido con textileros, con madereros, con campesinos y obviamente con la empresa privada. No es de soplar y hacer botellas, pero también es mentira que no es posible construir un Ecuador mucho más productivo. Ecuador tiene todo para ser un país rico y por eso es necesario combatir la corrupción. No es fácil mantener la calma como nos sugieren, seguramente porque no han vivido aquí los últimos años, sino en los lujos y placeres de Europa. Pero quienes hemos visto a las familias en Manabí, en Pedernales, que 10 meses después siguen bajo carpas en el lodo, tenemos que enojarnos. Otro Ecuador tenemos que construirlo fuera de las manos de la corrupción. Y eso lo vamos a hacer con mucha fuerza y mucha fe. Muchas gracias a Abdalá Bucaram, candidato de Fuerza Ecuador. Es tiempo de escuchar a Guillermo Lasso, el ex candidato de la Alianza Creo Suma. Asimismo, 1 minuto 30, corre su tiempo. Yo comprendo que muchos candidatos no sepan cómo se crea empleo. Yo lo he hecho desde el campo privado durante 46 años y también en el campo cívico, más de 100.000 empleos durante mi vida. He creado oportunidades para muchas familias. Muchos otros no lo entienden porque no han podido crear empleo ni para ellos mismos. Nosotros vamos a impulsar una reforma tributaria para dejar 3.000 millones de dólares al año en el bolsillo de las familias ecuatorianas y de los emprendedores, porque el dinero en manos de los ciudadanos genera más valor para la sociedad que en manos del gobierno. Impulsaremos también la ley de zona franca de turismo para exceptuar del pago de impuesto a la renta por 30 años a todos los nuevos hoteles y resorts del Ecuador, para generar empleo, porque 5 de 8 millones de ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa viven en el desempleo, en el subempleo y en la informalidad. Para todos ellos vamos a crear 1 millón de empleos en 4 años de gobierno con el cambio del modelo económico, una economía abierta al mundo, un Banco Nacional de Fomento, hoy llamado Banecuador, que verdaderamente trabaje para el pequeño agricultor, para el pequeño ganadero, para generar empleo en el campo. Muchas gracias al señor Guillermo Lasso, candidato de la Alianza Suma Creo. Vamos a escuchar ahora a Washington Pesantes, el ex candidato de Unión Ecuatoriana. 1 minuto 30, corre su tiempo. 4.600.000 ecuatorianos sin trabajo. Si ofrecemos 1 millón de empleos, necesitamos 5 periodos presidenciales para que los ecuatorianos puedan trabajar todos como nosotros aspiramos. Por eso, más allá del empleo, es crear trabajo emprendedor, regresar a nuestra vocación agrícola y pecuaria, dar valor agregado al campo. Nosotros pondremos todo nuestro interés en apoyar al campesino. Me pregunto, ¿los campesinos de Guamote van a tener empleo? ¿Los de Vinces, los de Esmeraldas? Entonces lo fundamental es regresar los ojos al campo como lo hemos dicho desde siempre. La construcción es fundamental. Una ley de plusvalía lo paraliza. 450.000 ecuatorianos al margen de esta mano de obra que ocupa el sector productivo. Nosotros vamos a fortalecer la dolarización. Ni siquiera se discute, facilitando el ingreso de dinero de capital extranjero y nacional que se ahuyentó en estos últimos 10 años. Es fundamental, ecuatorianos, llevarnos de un principio básico que informa nuestra posición política, distinto de los extremos de derecha y de izquierda, una posición racional, democrática, tolerante. Mercado hasta donde se pueda, Estado donde se necesite. Mercado hasta donde se pueda, Estado donde se necesite. Muchas gracias. Muchas gracias a Washington Pesantes, el candidato de Unión Ecuatoriana, y vamos a escuchar de inmediato a Lenín Moreno, el ex candidato de Alianza País. Asimismo, 1 minuto 30, corre su tiempo. Tienes razón, hay que decir cómo se lo va a hacer. Yo propongo 5 acciones. La primera, la construcción, casa para todos. Vamos a construir 325.000 viviendas, con lo cual se generará 136.000 plazas de empleo. Además, se dinamiza la economía. El emprendimiento joven, hay tanto joven que tiene sueño
de ser empresario, de ser emprendedor, una buena idea en la cabeza. Si va a un banco a pedir un crédito, le van a decir cuál es su pasado crediticio. ¿Qué pasado crediticio puede tener un joven de 18, 19 o 20 años? Nosotros sí. Por medio de Banco Ecuador, por medio de las cooperativas, les vamos a dar créditos de hasta $15.000 para que saquen adelante su sueño. Bajaré los precios de los productos. ¿Cómo? El primer día de mi gobierno eliminaré completamente todas las salvaguardas y me aseguraré que el IVA haya bajado del 14 al 12%. Además, cumpliré mi compromiso con los empresarios de hacer el Consejo Consultivo Tributario. Las embajadas tienen que convertirse en los principales promotores de la exportación, de la inversión y del turismo en el Ecuador. Con metas, con índices de gestión. En otras palabras, embajada que cumple, queda. La que no cumple, 10 segundos. sale. Muchas gracias a Lenin Moreno, candidato de Alianza País. Vamos a escuchar de inmediato la palabra de Cintia Viteri, candidata a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano. 1 minuto 30, corre su tiempo. Quieren hacer en los últimos 10 minutos lo que no hicieron durante 10 años. ¿Cómo se crea empleo? Se crea empleo con confianza, con seguridad jurídica, para atraer inversión que a la vez genera empleo. También bajando los costos de producción a través de la única reforma en materia tributaria que presentaré en los 4 años de gobierno. Y será para bajar y eliminar impuestos. También bajaré el costo energético y la tramitología. Hay que abrirnos al mundo, a mercados internacionales como Asia, Estados Unidos, los países de la Alianza del Pacífico, sin miedo. Ya sus productos están aquí en el Ecuador, falta que los de nosotros estén allá. Y para decir puntualmente dónde se crea empleo, es cierto, en la construcción, por ejemplo, con las viviendas sin entrada a 20 años plazo, crearé 140.000 plazas de trabajo. Con las guarderías, 50.000 empleos. Con el emprendimiento de los jóvenes y el libre acceso a la universidad para que tengan su protección, su profesión, cientos de miles de plazas de empleo. Y sobre todo con la agricultura, al condonar las deudas. Yo suspenderé como presidenta de esta nación en mayo los juicios coactivos del pequeño y mediano agricultor. Tendrán semillas de calidad, insumos de calidad, crédito oportuno y barato, transferencia de tecnología y sobre todo una política de comercialización y sustentación de precios que ponga la comida barata. Muchas gracias. Muchas gracias. El doctor Iván Espinel, de Fuerza Compromiso Social. 1 minuto 30, corre su tiempo. Los que hablan de creación de empleo, pero incluso fueron los promotores de la terciarización en el país, explotación laboral en otras palabras, pero ahora hablan de emprendimiento. Si es tanto el emprendimiento que las utilidades bancarias se inviertan en los mercados bursátiles, como en otros países del mundo, pero aún así, a las zonas afectadas de mi provincia, Manabí, y de nuestros hermanos en Esmeraldas, si perdieron todo el patrimonio, que se les condone las deudas. Si lo perdieron parcialmente, que se le congele la deuda con un condicionamiento, que se le dé crédito para poder reactivar la economía. Esa es la verdadera visión del compromiso social. Tampoco se puede hablar de eliminación de todas las salvaguardas. Hay que tener conocimiento, no podemos dejar desprotegido a nuestra producción nacional. Hay que eliminar las salvaguardas que tengan que ver con importación de materias primas para la exportación. Hay que sacar también impuestos lesivos para la economía, como el impuesto de salida de divisas, que en vez de impedir la salida de capitales del Ecuador, impide la entrada. Sacar el anticipo del impuesto de la renta. Después, el IVA con una base del 12%, destinarlo al 11% para que un año posterior crear la autonomía tributaria para un crecimiento equitativo de todas las provincias, con un condicionamiento, que las empresas que inviertan contraten mano de obra dentro de la misma provincia. Muchas gracias al doctor Iván Espinel, candidato de Fuerza Compromiso Social. Con esto completamos la ronda de economía y vamos a hacer un alto en este diálogo presidencial 2017, el gran encuentro. Se transmite desde el diario El Comercio, en vivo, para todo el Ecuador y el mundo, a través de Televicentro, también la retransmisión de RTS, canales provinciales que se han sumado, más de 100 emisoras fraternas a las que
Desde luego agradecemos de todo corazón por esta suma, este esfuerzo cívico, periodístico y político, y cómo no, a través de las redes sociales. Vamos a hacer un alto y enseguida venimos con el cierre de cada uno de los candidatos y sus palabras finales. Estamos con ustedes, no se muevan. Diálogo Presidencial 2017, este sí que ha sido el gran encuentro, aquí en la Casa Editorial del Comercio, transmitido a través de Televicentro, retransmitido por RTS, una cadena de canales provinciales en el país, más de 100 emisoras de radio, Radio Quito, Platinum FM naturalmente, y por supuesto las redes sociales y muchas páginas web, entre ellas la del diario El Comercio. Nos acercamos a las elecciones. Hemos mantenido un diálogo de altura, con algunos momentos de roces y confrontaciones, pero en esta ronda final queremos darle un minuto a cada candidato para referirse a otros temas que pueden ser de interés nacional. Sabemos que hay muchos, hemos recibido múltiples preguntas de la sociedad civil y están en la página web. Las hemos tejido en este programa a través del argumento que ha tenido el fin de darle la palabra a los candidatos y sobre todo que ustedes, amigos, voten bien informados. En la última ronda y con un minuto tiene el primer turno de intervención Lenin Moreno, de Alianza País. Corre su tiempo. Sí, queridos ecuatorianos, el candidato que va a ganar debe decir la verdad, porque es al único que le van a pedir cuentas. Ustedes pueden confiar en mí, saben que pueden confiar en mí. Yo cumplo lo que prometo, tengo palabra de honor. Los candidatos han hecho buenas propuestas, me alegro, dicen que las van a hacer. Yo les tengo una noticia, yo ya lo hice. Yo con los ecuatorianos construimos un programa que es referente a nivel internacional. Cada vez que en Naciones Unidas se habla de solidaridad y se habla de discapacidad, se habla de la misión Manuel Espejo, de nuestra misión Manuel Espejo. Dije que voy a desentar la política y lo he cumplido. He tratado con respeto y tolerancia, inclusive las injurias. Ustedes saben que pueden confiar en mí. Nunca les he fallado y nunca les fallaré. Vamos a seguir caminando juntos. Tú me entregas tu voto y yo te doy mi acción y mi corazón. Lenin Moreno, el candidato de Alianza País, ha concluido su intervención esta noche y le toca el turno a Cintia Viteri, la candidata a la presidencia por el Partido Social Cristiano. Un minuto, corre su tiempo. Solo les pido una cosa durante los 4 años de gobierno. Caminen junto a mí. Cuando les devuelva el 40% a los jubilados, caminen conmigo. Cuando les devuelva el fondo de cesantía a los maestros, cuando les devuelva lo que le quitaron a los enfermos catastróficos y las utilidades a los trabajadores, caminen conmigo. Cuando les devuelva el honor y la dignidad y dejen de perseguir a los policías, caminen conmigo. Tengan la certeza de que las madres jamás abandonamos. Este es mi país y mi país es mi hogar y ustedes son mi familia. Un solo día para cambiar para bien la historia de esta nación, para que haya un cambio positivo, un cambio del bueno, donde haya una persona que sufra, ahí estaré yo, donde haya un niño que tenga hambre o esté solo, ahí estaré yo. Este país está de pie y lo levantaremos además, mucho más, juntos, piedra a piedra. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Cintia Viteri, candidata a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano. Y ahora la palabra para el doctor Washington Pesantes, candidato de Unión Ecuatoriana. Un minuto, corre su tiempo. No obstante la profunda crisis moral, económica, social que vive el país, no podemos perder el optimismo. El Ecuador sí puede salir adelante. El Ecuador sí tiene futuro. El país sí tiene futuro. Si nos unimos todos, dejando de lado mezquindades, grupos hegemónicos, los que ya gobernaron y los que están gobernando. Unirnos, ecuatorianos, para sacar adelante el país. Y eso solamente lo propone la tercera vía, equidistante de los extremos neoliberales y neosocialistas. Ecuatorianos, aquí hay una opción nueva, la tercera vía, que no está contaminada con los políticos de siempre. El 19 de febrero, vota todo 19. Le hemos servido al país por más de 30 años. Aquí está una opción de cambio, ecuatorianos. ¡Viva el Ecuador! Muchas gracias a Washington
Washington Pesantes, candidato de Unión Ecuatoriana, y ya nos agarra el cansancio de esta hora y es tiempo de escuchar la propuesta final y la palabra final de Iván Espinel, el candidato de Fuerza Compromiso Social. Tiene 1 minuto, corre su tiempo. Esta noche hemos visto posturas totalmente distintas. Por un lado, defendiendo todo, y por el otro lado, destilando odio. ¿Dónde quedas tú? Se vienen días difíciles, ecuatorianos. La política tradicional visita tus casas, se quiere parecer a ti, incluso manda mensajes fabricados, siendo el autor intelectual del mayor crimen de la historia del Ecuador, la desesperanza. Que nosotros no sigamos esos preceptos, que nos unifiquemos para construir un nuevo Ecuador. Ese Ecuador donde nuestro ejemplo retumbe en la conciencia, a pesar de que nuestra existencia ya no esté en este mundo. El Ecuador patriótico de Tiwinsa, del CENEPA, ese Ecuador que no entiende de ideologías políticas, ese Ecuador que se siente en el alma con todos los ecuatorianos, el Ecuador tan anhelado del compromiso social. Gracias al doctor Iván Espinel. La palabra para el general Paco Moncayo, candidato del Acuerdo Nacional por el Cambio. 1 minuto, corre su tiempo. Ecuatorianos, el Ecuador tiene futuro si está bien gobernado, si es que el gobernante combate a la corrupción. Para tener futuro tenemos que estar juntos. Nos quisieron convencer que los ecuatorianos o éramos gobiernistas o éramos enemigos del gobierno, que éramos correístas o anticorreístas, que éramos pelucones o éramos del pueblo. Basta ya. En mi gobierno vamos a trabajar todos juntos, empresarios y trabajadores, militares, sean oficiales o sean soldados, ecuatorianos de la sierra, costa, Amazonía, región insular, mestizos, blancos, negros, todos los ecuatorianos, el Ecuador de la Muchas gracias. Gracias a Paco Moncayo, candidato del Acuerdo Nacional por el Cambio. La palabra para Abdalá Bucaram Puley, de Fuerza Ecuador. 1 minuto, corre su tiempo. Ecuatorianos, vivamos cada día como cuando juega la Tri, con esa emoción de cada vez que celebramos un gol de nuestra selección, o de aquel día que el Ecuador se unió por ser la primera vez que llegamos a un mundial. No esperemos a que exista un terremoto para sacar lo mejor y la casta de los ecuatorianos. Unámonos en función de construir un país de familia. Luchemos por un país que luche como lucha tu familia, por encontrar empleo, por educar a tus hijos, por alimentar a tus hijos y que puedan tener 3 comidas, que hoy es tan difícil en nuestro país. Yo te invito a soñar con ese Ecuador. Tengamos fe de que es posible. Tengamos fe que el Ecuador de odio va a acabarse y que ha nacido la nueva fuerza del cambio. 10 segundos. Que Dios bendiga a tu familia. Dios bendiga al Ecuador. Te amo, Ecuador. Muchas gracias a Abdalá Bucaram y vamos a escuchar de inmediato al señor Guillermo Lasso de la Alianza Creo Suma. 1 minuto, corre su tiempo. Queridos ecuatorianos, te invito a votar por el cambio, para vivir con esperanza, para vivir con confianza en el futuro, con seguridad, para vivir en un país democrático, libre, donde tengas derecho a prosperar sin que nadie te ofenda, en un Ecuador del reencuentro, donde todos juntos los ecuatorianos, en un solo abrazo podamos gritar, ¡viva un Ecuador libre! Muchas gracias. Muchas gracias a Guillermo Lasso, candidato de la Alianza Creo Suma, y cerramos esta ronda con el doctor Patricio Zuquilanda, candidato del Partido Sociedad Patriótica. 1 minuto, corre su tiempo. Si ellos, los de Alianza País, pierden las elecciones, habrán perdido un gobierno y regresarán a sus casas cargados de dinero. Si nosotros, los de la unidad de la oposición, perdemos las elecciones, habremos perdido el país y caeremos en la bota de la tiranía. Para ello, debo decir que nunca Cuba y Venezuela en Ecuador, nunca más. Y para ello hay que votar por la lista 3
Tokowi Kimsa. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Patricio Zuquilanda, candidato de Sociedad Patriótica a la presidencia de la República. De este modo, terminamos este programa. El tema del diálogo presidencial 2017 no se agota aquí. El debate empieza en sus hogares con la reflexión, ojalá inteligente. La verdad, quiero agradecer, y muy sentidamente, a todos los candidatos que esta noche nos han acompañado, que han tenido un aporte cívico al país, que han tenido tiempo y libertad para expresar sus ideas con claridad, que le han dado a esta casa editorial con 110 años de trayectoria la oportunidad de servir al país y ser solamente eso, un instrumento de comunicación de los grandes temas nacionales. Diario El Comercio se enorgullece de haber organizado este diálogo, de haberles tenido aquí y por supuesto les agradece por su presencia. Sabemos que hay un programa especial que se llama también Diálogo Presidencial y han participado 4 de los candidatos. Espero la presencia de los 4 candidatos que todavía nos resta de aquí hasta la última semana de las elecciones. Y cómo no, quiero agradecer a Televicentro, que ha sido la casa televisiva también de este Diálogo Presidencial 2017. Quiero agradecer a la cadena de emisoras que nos ha acompañado, a RTS, que ha transmitido su señal para todo el país a través de la televisión, y a las emisoras de televisión de provincias. Cómo no, a las plataformas digitales, a las páginas web y a todos los ecuatorianos que nos han dado una vez más con su confianza la credibilidad que un medio de comunicación como este tiene. Se lo ha ganado con el tiempo y se han ganado ustedes el respeto, admiración de los ecuatorianos, y vamos a ver quiénes se ganan los votos. Si hay segunda vuelta, aquí nos encontramos. Muchas gracias a todos, muy, pero muy buenas noches.